En este día estamos martes, esperando que puedas acompañarnos. Quiero decirte que este no es simplemente un espacio para hablar de religión, ni un lugar donde intentamos motivar al hombre a ser mejor. Este es un lugar donde contemplamos la revelación del Evangelio. La revelación del Evangelio. Porque el Evangelio no es un conjunto de reglas. El Evangelio no es un conjunto de reglas. Ni una filosofía espiritual. El Evangelio es la revelación de Jesucristo. El Evangelio es la revelación de Jesucristo. ¿Y quién más para decir esto que aquel que tuvo un encuentro de impacto con el resucitado? Y estamos hablando de Pablo. Pablo, mira lo que dice en Gálatas: agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Mira esta tremenda verdad, esta extraordinaria manifestación que Pablo hace en Gálatas, y creo yo que ese es un sentir claro a lo que tiene que apuntar los que hemos, por la gracia de Dios, reconocido que en Jesucristo está el todo de los hombres, el todo de los hombres. Eso significa, y quiero decírtelo de antemano, si es que entras por primera vez, eso significa que la vida cristiana comienza cuando el hombre empieza a descubrir quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y lo que viene después no lo podemos dejar fuera. Y lo que Dios hizo en él por nosotros. Lo que Dios hizo en él por nosotros. Adi, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Bien. Gracias. De verdad que creo que nuestro mejor momento del día siempre lo pasamos en un tiempo especial. Creo que todos los tiempos de nuestra vida son especiales, ¿no? Pero cuando nos detenemos a hablar de Jesús, de su obra, de su amor, de su revelación, realmente eso abunda en gracia, ¿no? Gracias, Adi. ¿Tú cómo has estado? Bienvenidos a todos los que están ingresando. Zapatito, ¿cómo has estado? Mi brother, qué bueno verte. Un abrazo, mi hermano. Saludos para ti también. Ya estamos comenzando. Espero que puedas acompañarnos en esta noche. El día de ayer trajimos un tema siempre apuntando a la justificación divina, siempre apuntando a lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo, y eso es algo totalmente favorable. Creo yo que el Evangelio es la solución clara, total y definitiva para el hombre que se acerca a Dios. Para el hombre que ve en Jesús algo más de lo que pudo experimentar naturalmente. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús, aunque parece simple decirlo, quiero decirte con toda la autoridad de la Escritura, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Gracias. Qué bueno, Adi, gracias. Me alegro que podamos estar todos juntos y lo más importante es saber que todos estamos expectantes siempre a recibir del Señor. A recibir del Señor. Les decía, aquí en Su Corazón de Gracia, nuestro canal, les decía, creemos algo profundamente bíblico.
que la gracia de Dios, y eso es algo que creo que le falta mucho esta verdad cuando presentamos el Evangelio como meramente como un sistema. Porque algo personalmente de este canal, y de acuerdo al enfoque profundamente bíblico, es que la gracia de Dios no es una idea abstracta. Eso primero, la gracia de Dios no es una idea abstracta. La gracia tiene rostro, la gracia tiene un nombre, la gracia es Jesucristo. Y la personificación de la gracia está en el Hijo de Dios. Decía el que escribe, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Si no te das cuenta, y si desde que llegaste a Jesucristo, quiero que sepas que lo que te ha sostenido hasta hoy no ha sido tu ímpetu, tu determinación ni tus fuerzas. Ha sido lo que un hombre, quiero que me escuches y me pongas atención comenzando, ha sido lo que un hombre llamado Saulo, con todo el ímpetu, disciplina, disposición, coraje, determinación, esfuerzo, humanamente no pudo lograr. Cuando Jesús lo transforma en Pablo, hay un momento que Pablo defiende su ministerio. Interpela, dirigiéndose hacia los apóstoles, unas frases. Y dice, parafraseando, que su ministerio no es menos que el de ellos. Aparentemente parece que hay de parte de él orgullo al decir esto, pero él termina diciéndolo lo clave. No he sido yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo, en medio del dolor, del sufrimiento, de la separación, de la discriminación, del desapego de los suyos, de la soledad, de la tristeza, del lloro, del quebranto, de la nostalgia, Pablo reconoce que somos simplemente vasos de barro y que lo que realmente hace andar este ministerio, para el que tú y yo hemos sido llamados, somos ministros de justificación, es que a través de una justicia que Dios nos acredita, la gracia es que realmente resplandece. Todo desde el principio ha sido por gracia. Por gracia. Gracias a los que se van conectando. Te pido que vayamos compartiendo, hagamos tap a la pantalla para que otras personas que escuchen y entiendan lo que venía diciendo. La gracia es Jesucristo. Digna, qué bueno verte. Bendiciones. Gracias por estar aquí. La gracia de Dios tiene rostro, manos, pies y una mirada como nadie. Una mirada como nadie. La gracia es Jesucristo. Juan lo expresa de esta manera. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No dice simplemente, si ponemos atención, no dice simplemente que Cristo habló de gracia. Dice que la gracia vino en Él. La gracia vino en Él. El Dios de gracia, el Dios de toda gracia, quiso incluso hacernos partícipes, que conectemos de una manera libre hacia ese trono de gracia.
para en el momento de que necesitemos socorro, podamos ir a Él libremente. Por eso te decía que nuestro espacio o nuestro propósito en este espacio es súper sencillo, pero también profundamente transformador. Venimos a contemplar la obra terminada de Cristo. Venimos a contemplar la obra terminada de Cristo. Porque cuando el corazón, mira tú, porque cuando el corazón humano descubre realmente a Jesús, algo comienza a cambiar dentro del alma. Pablo lo explica así, escucha esto. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Qué significa eso? Eso significa que la vida cristiana no es vivir intentando alcanzar a Dios. Eso no es. Es vivir recibiendo de la plenitud de Cristo, de la plenitud de Cristo. Amén. Así que donde quiera que estés escuchando esta noche, quizá en tu casa, quizá en medio de un día difícil, quizá con preguntas en el corazón, quiero invitarte a algo muy simple. Escucha esto. Miremos juntos a Jesús. Miremos juntos a Jesús. Porque cuando el corazón contempla al Hijo de Dios, la gracia empieza a revelar quién es Dios realmente. ¿Quién es Dios realmente? Gracias a los que se van conectando. Gracias a Juancito o Juancito. ¿Cómo estás, mi hermano? Gracias por estar aquí. ¿Qué opinión tienes de gracia soberana en la elección y predestinación? Muy buena pregunta. Creo que eso comienza por definir algo que quizás debamos ir un paso atrás y profundizar en eso. ¿Qué es gracia y qué es soberanía de Dios? Porque cuando yo entiendo qué es gracia y qué es la soberanía de Dios, yo ubico claramente que hasta dónde la elección, hasta dónde la soberanía de Dios afecta a la elección y hasta dónde la soberanía de Dios afecta a la predestinación. Hablar de predestinación, no sé cómo lo conozcas tú, pero claramente estamos hablando de sistemas teológicos. Estamos hablando de una manera de cómo otras posturas teológicas interpretan lo que es predestinación y lo que es incluso elección. Sabemos que esos términos son bastante en este tiempo conocidos realmente por la postura reformada calvinista. Entonces, creo que algo que se nos ha olvidado, y yo vuelvo a este punto, para definir gracia, en este caso, gracia soberana, en elección y predestinación, tomando en analogía lo mismo que les hablaba hace unos días. Si alguien pregunta si la salvación se pierde o no se pierde, yo te invito a que primero conozcas qué aconteció en el Evangelio. Yo te invito a que en paciencia, como fruto del Espíritu, aprendamos
en contemplación, en detenimiento, en profundidad, a conocer realmente qué acontecimientos, qué sucesos ocurrieron en la cruz. Todo lo que intentamos conocer de Dios, déjame decirte que en la cruz está claramente revelado su carácter, que es realmente lo que nosotros necesitamos conocer. ¿Quién es Él? Y te digo algo, donde de manera definitiva nosotros podemos contemplar el carácter de Dios es en la cruz. Si tú me aíslas la cruz de todo lo que tú puedas querer conocer de Dios, estamos, creo yo, caminando en terreno peligroso. Bueno, seguimos. Gracias a los que están aquí. Entonces, gracias de nuevo a los que se están conectando. Somos el canal Su Corazón de Gracia. Quiero compartirte un poquito solamente de lo que veníamos hablando ayer. Ayer habíamos hablado, fíjate, decíamos, del tema era la imputación en un ladrón. La imputación en un ladrón. Vamos a ir rápido para que podamos avanzar al tema que tenemos para hoy. Mira, habíamos estado diciendo de que cuando hablábamos de este evento histórico, ¿no?, del ladrón en la cruz, decíamos que estábamos tocando uno de los momentos más escandalosos, más puros y más reveladores del Evangelio. Ahora, esto no solamente es una escena conmovedora, es una proclamación doctrinal desde la sangre y del sacrificio. En el Gólgota, escucha esto, en el Gólgota no cuelgan tres historias iguales. Cuelgan tres realidades teológicas. Dos culpables, un justo. Dos culpables, un justo. Dos condenados, si somos bastante agudos en eso. Dos condenados por justicia humana, uno entregado por designio divino. Y allí, en ese escenario, en ese instante de vergüenza pública, social, se revela la arquitectura eterna de la imputación. Claramente, el contexto que vemos en esta historia es de culpabilidad, que es real. Pero también vemos el aspecto más importante, gracia, que también es real. Y mira tú que el Evangelio de Lucas declara que eran, hablando de estos hombres, dicen que eran malhechores, ¿sí? Del griego kakokurgoi, nos habla que eran hombres que habían hecho mal de manera activamente, constante, repetitiva. No eran víctimas del sistema, no eran incomprendidos, eran culpables. Uno de ellos, para avalar lo que venimos diciendo, uno de ellos reconoce: nosotros, a la verdad, justamente padecemos, mas hablando de Jesucristo nuestro Señor, ningún mal hizo. Ahora, decíamos que acá ocurre, mira tú, acá ocurre algo profundamente paulino, ¿sí?
antes de que Pablo escriba Romanos. Mira tú la hilación de pensamiento, cómo el Espíritu hizo todo de manera progresiva, ordenada y que todo tuviera conexión. Mira tú. Primero, ¿qué hallamos en esto? Reconocimiento de culpa. También reconocimiento de la inocencia absoluta de Cristo. Reconocimiento de la inocencia absoluta de Jesucristo. Por último, apelación a la misericordia divina. Y esto, si tú conoces Romanos, es la esencia de su capítulo 3, condensada en una cruz, condensada en una cruz. Gracias por estar aquí, gracias a los que se van conectando, gracias a los que siempre están día a día apoyando este canal y sobre todo reconociendo que, así como yo, nuestro deseo es poder ver más de Cristo en todo lo que podamos hablar o decir. Pero vemos que en esta historia de la cruz, donde están estos hombres, el giro eterno comienza y cambia todo con una frase: acuérdate de mí, acuérdate de mí. Mira tú, y es algo que tenemos que dejar claro para que podamos entender el acto de gracia a profundidad. Mira, el ladrón no promete cambiar, no ofrece restitución, no promete portarse mejor, no puede. Sus manos están clavadas, sus pies atravesados, su vida termina en horas. No tiene obras futuras que presentar, no puede bautizarse, no puede devolver lo robado. No hay restitución, no puede demostrar fruto, no puede demostrar fruto. Pero hay algo que sí puede hacer y lo hace: solo creer, solo creer. Y en esa imposibilidad total, la gracia encuentra su escenario perfecto. Su escenario perfecto. Esto es exactamente, mira tú, esto es exactamente lo que Pablo enseñaría después. Al que no obra, en todo el sentido de la palabra, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, por justicia. Ahora observemos con precisión lo que Pablo viene diciendo. Dios justifica al impío. No al reformado, no al mejorado, al impío. Teniendo en mente el libro de Romanos, en este episodio, el ladrón, escucha esto, el ladrón es el comentario viviente de Romanos 4. De Romanos 4. Así que esto también, y como una cronología de toda esta historia, en ese momento sucede algo invisible pero eterno. Invisible pero eterno. Cristo está siendo tratado como ladrón. El ladrón está siendo tratado como justo. Ahí está la imputación. Mira, 2 Corintios 5:21 lo explicará después. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado.
vemos claramente de lo que estamos hablando. Es que en la cruz hubo un intercambio. En la cruz hubo un intercambio. Cristo ocupa el lugar judicial del culpable. El culpable recibe el destino del Hijo. El ladrón no bajó de la cruz, pero entró al paraíso. Su circunstancia no cambia, su estado eterno sí, sí. Y esto es a donde nosotros venimos apuntando. Esto es justificación, no transformación progresiva, no santificación gradual, es declaración forense, inmediata. Ese hombre, mira tú, ese hombre que esa mañana era reo del imperio, esa tarde es ciudadano del paraíso. La pregunta ¿por qué? Por imputación, por imputación. Así que para avanzar, creo que es necesario ir ya terminando esta parte que estamos refrescando de lo del día de ayer. Y creo que es bueno entender esa verdad. El ladrón claramente no entra por mérito acumulado. Entra por unión con el justo. Y aquí tocamos, creo yo, algo bastante profundo. No es que Dios ignoró su pecado. Y eso es algo que quiero que tú analices a través de la Escritura, sobre todo en los evangelios, cuando Jesús se encuentra con cierto grupo de personas marginadas por la religión de su tiempo. Y algo que tenemos que entender es que no es que Dios ignoró su pecado, es que su pecado estaba siendo castigado en la cruz del medio. La justicia no fue anulada, fue totalmente satisfecha. Ahí está la gloria del Evangelio. Dios es justo y justificador. Dios es justo y justificador. Mira la belleza del Evangelio. El asombro, ¿no?, que debería darnos saber que lo que se nos ha dado es más grande de lo que nosotros pensamos. Gracias digna. Romanos 8:1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya uno fue condenado en nuestro lugar. Y sabemos que satisfizo la justicia y la santidad de Dios perfectamente. Fue nuestro representante. Así que te doy gracias si estás hasta ahí. Vamos a hablar un poco de lo que quiero compartirles hoy día. De todas maneras, el mensaje de ayer está en el canal de YouTube, que está puesto justo en el perfil de Su Corazón de Gracia acá en TikTok. Puedes ir a YouTube, puedes ver la predicación completa y espero que sea de bendición. Entonces, vamos a hablar hoy día de algo bastante humano, por así decirlo. Y vamos a hablar de cuando el corazón está cansado, pero Cristo sigue siendo suficiente. Te doy la bienvenida de nuevo si es que recién te conectas. Muy buenas noches.
Bienvenidos a su corazón de gracia. Hoy quiero comenzar este espacio con algo muy humano, porque a veces pensamos que para hablar de Dios tenemos que estar fuertes, tranquilos o espiritualmente perfectos. Pero déjame decirte que la realidad es otra. A veces llegamos aquí después de un día difícil, después de una lucha quizás interior fuerte, después de un cansancio que a veces el alma siente. Y justamente en momentos así, justamente en momentos así es cuando el Evangelio se vuelve más hermoso. ¿Por qué? Porque el Evangelio, y eso quiero que lo entiendas desde lo que venimos diciendo al principio, porque el Evangelio no comienza con nuestra fuerza. El Evangelio no comienza con nuestra fuerza. Comienza con la gracia de Dios revelada en Jesucristo. Y quiero comenzar este segundo bloque. Gracias, de verdad, gracias a los que están ahí cada noche, a los que recién se conectan, a los que nos acompañan. Realmente es bastante bueno saber que todo lo que compartimos realmente puede mostrar algo del Señor. Y con eso es suficiente. Pero déjame comenzar esta noche con una pregunta. Déjame hacerte una pregunta esta noche. Y si el problema de muchos creyentes no es que les falte fe, sino que todavía no han descubierto completamente lo que Cristo ya hizo por ellos. Mira, muchos viven intentando agradar a Dios, intentando mejorar su vida espiritual, intentando incluso sentirse aceptados. Pero el Evangelio anuncia aquí algo escandaloso. Y Pablo, precisamente, dice algo sin temor. Y dice lo siguiente: Dios justifica al impío. Romanos 4. Eso significa, eso significa que la relación con Dios no comienza cuando el hombre se vuelve perfecto. Comienza cuando el hombre descubre lo que Dios hizo en su Hijo. Por eso, si vamos a Pablo decía algo profundamente liberador, incluso hoy, para ti, para mí. Él decía en 2 Corintios 4:7, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué quiere decir esto? Quiero que me pongas atención. ¿Qué quiere decir esto? Jorge, ¿cómo has estado? Un abrazo, mi hermano. ¿Cómo te ha ido? Gracias por estar aquí. Gracias, Digna, por compartir. JK, ¿cómo has estado? Gloria a Dios, mi hermano. Un abrazo. Mira tú. Pablo decía algo totalmente liberador y era 2 Corintios 4:7,
Qué bueno, Jorge, me alegro, mi brother. Un abrazo a la distancia. Mira tú, Pablo decía algo profundamente liberador. Y estaba en 2 Corintios 4:7 y él dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. En vasos de barro. ¿Qué quiere decir esto? Y te decía que pongamos atención porque tiene que ver mucho con nosotros. Somos frágiles, somos humanos, tenemos días buenos y días difíciles. Por dentro, mira tú, por dentro de ese vaso frágil, Dios colocó un tesoro inmenso. La vida de su Hijo. La vida de su Hijo. Por eso el Evangelio no depende, imagínate tú, no depende de la fuerza del predicador, ni del ánimo del creyente. Depende de una realidad mayor. Y el mismo Pablo lo resumió así. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Y yo creo que esa es la esperanza del creyente. Esa es la esperanza del creyente. No que nosotros sostengamos la vida cristiana. Espero que eso te dé paz, te dé alivio, te dé descanso. No que tú y yo sostengamos la vida cristiana, sino que Cristo la vive en nosotros. Cristo la vive en nosotros. Por eso quiero decir algo a los que en esta noche nos están acompañando, están escuchando. Si llegaste quizás perturbado, cansado, si llegaste con preguntas, si llegaste con luchas internas que todos tenemos, quizás este sea el momento para mirar nuevamente a Jesús. Para mirar nuevamente a Jesús. Porque el Evangelio, escucha esto, porque el Evangelio no es la historia de hombres fuertes. Es la historia de un Dios lleno de gracia, que vino a rescatar al hombre débil, Hebreos dice claramente que fijemos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que fijemos los ojos en Jesús, Pero hay que también ser claro en esto, y quiero que me escuches. Hebreos dice que fijemos nuestros ojos en Jesús, no en nosotros, no en nuestra debilidad, no en nuestras luchas, en Jesús. Con esto quiero decirte que no invalidamos tus luchas ni tus debilidades, pero tenemos que entender que la plenitud solo está en una persona, en Jesús. Y de su plenitud, como dice Juan, el que escribe, todos recibimos gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Así que esta noche, gracias por estar acá. Esta noche no estamos aquí para hablar de un sistema religioso. Estamos aquí para juntos contemplar a Jesucristo y descubrir juntos, que el mismo Señor, mira tú, que el mismo Señor que salvó al pecador es el mismo que sostiene al creyente.
es el mismo que sostiene al creyente. La gracia que te salvó es la misma gracia que te sostiene. Si pensaste alguna vez que solamente la gracia se desenvolvió en términos salvíficos, déjame decirte que esa misma gracia es la que te sostiene. Esa gracia es la que te impulsa. Así que eso es algo que tenemos todos nosotros que volver a replantear, Creo yo que esto es una verdad que transformó la vida del apóstol Pablo y que puede transformar también nuestra manera de ver a Dios, Y claramente creo yo que es bueno que conozcamos todo esto de lo que el Evangelio nos propone. De verdad, Adi, gracias por tu pregunta. Déjame leerte, Adi. Entonces, ¿por qué dice que cuidemos la salvación si es segura la salvación y no se pierde? Te invito, Adi, a que vayamos al texto, ya que es bueno responder esa pregunta. Pero vamos al texto para que veas que ahí dice, ese mismo texto que citas dice algo importante y que no vamos a pasar de largo para que primero comencemos ahí mismo, ¿sí? Mira tú, perdón. Vamos a citarlo para que estemos claros. Mira lo que dice. Perdón. Y eso lo vamos a encontrar en Filipenses. Filipenses 2:12. Y ahorita déjame encontrarlo acá pero lo voy a poner acá mejor. Filipenses 2:12. Ok. Mira lo que dice Adi, el texto, para que lo entendamos un poquito más y siempre recordándote que tenemos que entender lo que hemos recibido del Evangelio desde el Evangelio. Leiva, ¿cómo estás? Buenas noches. Mira lo que dice el texto que citas, Adi. Por tanto, Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Mira lo que dice, y acá viene lo importante. Ocupaos en vuestra salvación. Y eso creo que hay que tratar de leerlo con cuidado. No dice ocupaos de vuestra salvación. Dice ocupaos en vuestra salvación. Si hacemos una lectura cuidadosa, ahí ya cambió bastante lo que pensamos que dice el texto. Así que es importante que aprendamos primero a desarrollar y a entender lo que podamos nosotros querer averiguar sobre la salvación, en este caso puntual, si se pierde o no se pierde, es que tenemos que saber qué pasó en la cruz del Calvario. ¿Qué pasó? ¿Qué quiere decir redención?
¿Qué quiere decir imputación? Gracias en la cruz, mi hermano, qué bueno verte. Entonces, tenemos que entender que es un sustituto, que es un vicario, que es que cómo Cristo satisfizo la justicia de Dios, cómo Cristo tomó mi lugar como representante en la cruz, cómo Jesús trajo a su cumplimiento la ley de manera definitiva y resuelta, no para que tú y yo la tengamos que cumplir. Porque Jesucristo no necesitaba cumplir la ley, pero al ser nuestro sustituto, lo hizo en representación. Tú y yo sí la necesitábamos. Entonces es un absurdo pensar que después de haber recibido a Jesucristo, tú tengas que volver al sistema de la ley. Eso fue totalmente cubierto en Cristo. Su obediencia fue perfecta y te la imputa a ti y a mí por la fe. Entonces, tenemos que aprender que cada cosa que podemos ver alrededor del Evangelio tiene que interpretarse desde el Evangelio, ¿sí? Así que es bueno hacer preguntas, es bueno conocer, tener curiosidad sobre estos aparentes textos que nos señalan quizás otra cosa, pero cuando vemos al Evangelio, sabemos lo que ha pasado en el Evangelio, qué ha acontecido y lo que revela. Pablo dice en Romanos 1:17, en el Evangelio se revela. Pablo, ¿qué cosa se revela en el Evangelio? La justicia de Dios. ¿Qué? ¿Cuál justicia de Dios, Pablo? Y Pablo responde, la justicia de Dios que no es para matar, sino para imputar a todo aquel que cree, por la fe. Por la fe. De nada, Daddy, un abrazo. Entonces, es bueno que sepamos que el Evangelio, como te decía hace un momento, es realmente admirable, admirable. Creo yo que una de las cosas, como decía al principio del segundo tema que venimos tratando, quizás no es falta de fe lo que tienes, ¿sí? Decíamos eso y creo que aunque a veces no hemos tratado eso recurrentemente, creo yo que vamos a tener que hablar un poco más de eso, porque realmente he visto algunas preguntas relacionadas a este tema y directamente apuntan a una cosa que todavía no hemos puesto en orden. Y quiero que me escuches en esto. Lo que ha sido, esto lo digo de una manera para entenderlo, ¿sí? La salvación que Jesús desde la cruz nos dio, nos perdona nuestros pecados y más a fondo el estado de pecado, ¿sí? Porque eso es lo que recibimos de Adán, la naturaleza caída. Y nosotros, escucha esto, recibimos el don de justicia, de lo que venimos hablando, la imputación divina, lo que Pablo dice en Romanos, que Dios acredita el don de la justicia para decirte justo, para declararte justo. Pero decíamos de que la aplicación de este don, el Espíritu Santo la hace al espíritu del hombre. Recuerda tú que en la caída, la muerte o la separación se ocurre entre Dios y el hombre
desde el espíritu, la parte profunda del ser del hombre. Recuerda, el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, esto hay que entenderlo desde ese punto. ¿Por qué? Porque tu espíritu, cuando se aplica el don de la justicia o la imputación divina, tu espíritu es regenerado, nació de nuevo, es perfecto, es justo. No necesita añadirse nada, nada. Esa parte es realmente el hombre. El hombre es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Ahora, la parte donde todavía se está salvando al hombre, por así decirlo, es el alma, que es el asiento de las emociones, es el lugar de la mente, es el lugar donde surge el intelecto. Esa área del ser del hombre tiene que tener o tomar una transformación profunda, progresiva, no inmediata. Y el instrumento que Dios usa para esto es su palabra, específicamente el Evangelio, lo que ha acontecido. Entonces, tú tienes, si has recibido a Jesucristo, tienes una realidad en tu espíritu. Eres justo, eres perfecto. Tienes comunión con Dios. Dios, para hacer comunión con el hombre, por ser Dios espíritu, tenía que el espíritu recrearse para que, como dice el que escribe, sea uno con Dios. En Jesucristo somos así. Vuelve la comunión con Dios, pero el alma, y aquí es donde quiero que entendamos un poquito más esto. Un ejemplo práctico. Si tú llegaste al Evangelio a los 30 años, imagínate tú esos 30 años que has vivido una realidad mental, ideológica, apartada de las Escrituras, y que desde que recibiste el Evangelio a Jesucristo, comienza tu mente a reprogramarse. Eso no es una tarea fácil, no porque Dios no sea eficiente, sino porque esa obra y ese trabajo es en colaboración. Cuando yo comienzo a vivir desde mi nueva identidad, donde mi alma tiene que ser informada de lo que ya pasó en el espíritu. Soy justo, soy perfecto en el espíritu. Dios me ha declarado su hijo. He sido perdonado eternamente. Entonces, eso es algo que tú y yo tenemos que entender para no frustrarnos. Gracias a los que van conectando. Leiva, gracias por estar aquí en la cruz, mi hermano, gracias. Así es, Jesucristo pagó en la cruz lo que nosotros merecíamos, así es. Gracias. ¿Qué congregación pertenece? Evangélico, hermano. Fulvito, ¿de dónde eres, Fulvito? Gracias por estar aquí.
Entonces, mira, es bueno que sepamos eso para que no podamos tomar quizás o idealizar lo que ocurre en el alma. Tu alma, dice el texto y el que escribe, dice Salmos, que en la exposición, dice, la exposición de tu palabra alumbra. Tenemos que ser expuestos a la Escritura. Tiene que haber exposición para que nuestra alma cada vez crezca a la altura del varón perfecto, que es Jesucristo. Tiene que existir esa dinámica, ¿sí? Pero quiero darte una buena noticia. Y quizás no te lo habían dicho antes, pero te la doy para que entiendas lo perfecto, lo sabio, correcto, justo que ha sido Dios. Porque incluso Dios, conociendo el estado de nuestra alma, dice el texto que Él es el que pone el querer. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una obra de parte de su Espíritu, el Espíritu Santo, que ha hecho morada en ti y en mí, el cual despierta de manera espiritual, naturalmente, a esta verdad, a que tú respondas a lo que Él ya está produciendo internamente. Y es bueno saber esto para que no exista esto como carga, esto que te digo como carga. Dios ha hecho todo de una manera tan armoniosa. Quiero que escuches esto. De una manera tan armoniosa para ti y para mí, que la respuesta clara es: nunca el Evangelio, entendiéndolo bien, es una carga. Si el Evangelio produce en ti carga, disculpa que te lo diga, pero no estás escuchando el Evangelio. Así que una de las cosas que nos llena a nosotros de gozo es saber eso, que aún llevando tantos años sin este conocimiento, ¿no? Sin esta realidad que tenemos ahora en Jesucristo, sabemos que nuestra alma, por la mente, está siendo transformada a la imagen de Jesús por la exposición a la palabra. Está la palabra dando luz a esas oscuridades que todavía hay en nuestra alma. Por eso es que la luz tiene que entrar a ese lugar oscuro y resplandecer. Pero todo esto, te decía hace un momento, es el maravilloso regalo del Evangelio. Nunca Dios pensó en salvarnos y dejarnos a la deriva. Recuerda que Dios no solo quiso caminar a tu lado, Dios quiso vivir dentro de ti, hacer su morada. Su morada. Y ese término morada en el idioma original va más allá y nos habla que Dios, mira tú, tomó ese lugar como propiedad exclusiva. ¿Qué quiere decir esto? El que te habita ha dicho: este lugar es mío. Este lugar es mío.
qué maravilloso es que podamos ir paso a paso, conociendo a nuestro Dios, aquel que vino en la persona de su Hijo Jesucristo a decirnos: me entrego totalmente en mi Hijo, todo se resuelve delante de mí. Jesús fue suficiente. Por eso decimos que este es el Evangelio de gracia. Porque lo único que te pido demanda es que tú mires como el ladrón de la cruz, aquel que está en el centro. Aquel que está en el centro. Reconocer que a Él era el que necesitábamos. Solo Él. Y eso es lo que realmente trae descanso. Así que te doy gracias por este día acompañarnos. Gracias por estar aquí. Y es bueno sabernos perdonados, sabernos justificados, sabernos amados. Eso cambia todo, ¿sí? Gracias por estar aquí. Un abrazo a todos los que nos acompañaron hasta este día. Mañana regresamos a la misma hora, 10 de la noche, hora Estado de Pensilvania, hora Perú, hora Colombia, 10 de la noche en adelante, y siempre desde tu canal Su Corazón de Gracia, mostrando la gracia y el amor de Dios a través del Evangelio. Muchas gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga, que te siga bendiciendo. Y nos vemos el día de mañana. Gracias y bendiciones.